Entonces comenzamos con el webinar. El webinar entonces tiene el siguiente contenido. Vamos a ver primero una contextualización, vamos a ver conceptos de riesgo para que estemos todos claritos de qué es lo que estamos buscando. Segundo elemento, vamos a ver cómo se compone el riesgo, que es fundamental para poder definir cómo evaluar el riesgo inherente y el riesgo residual, cuáles son los elementos base. Vamos a mirar específicamente cómo podemos cómo se estructura, cuáles son los elementos básicos. Después vamos a ver un poquito ahí de la gestión de riesgo, cuando lo identificamos, cómo lo clasificamos, ¿cierto? Y nos vamos a meter de lleno en la evaluación. Y vamos a terminar con el riesgo residual. De nuevo, metodología. El método que utilizamos es el método que le llamamos nuestro método BRAC. Lo mismo que tenemos en el sistema, lo mismo que tenemos en nuestros manuales, lo que hacemos en las capacitaciones y lo que implementamos cuando hacemos servicios de implementación de gestión de riesgo. En todas las empresas donde hemos trabajado, ya son más de 120 empresas donde hemos implementado el modelo, esta es la metodología que utilizamos. Sabemos que hay otras metodologías, sabemos que hay otros sistemas. Nuestro método, nuestro objetivo es ser lo más simple posible, teniéndolo todo, ¿cierto? Pero simple, quitarle subjetividad al máximo para evitar las discusiones. Una de las cosas que siempre me pasaba, solamente una pequeña historia, cuando yo era gerente de auditoría de riesgo y cumplimiento en las empresas, me cargaba las discusiones, que yo creo que es rojo, que es amarillo, verde. Esa discusión no llega a ninguna parte. Necesitamos una base, un criterio común, un criterio que podamos aplicar para todos los riesgos y que la discusión sea sobre algo más concreto, algo donde podamos llegar a acuerdos. Esa es la finalidad que tiene este método. ¿Ok? Cuando hablamos de riesgo, y aquí siempre lo repito, a mí me gusta la definición de que un riesgo es cualquier evento con probabilidad de ocurrencia que puede afectar adversamente a la organización. Sé que hay riesgos positivos, que son oportunidades de negocio. Sé que COSO habla de que afecta adversamente a los objetivos, lo cual funciona bastante bien en riesgos estratégicos, porque normalmente las empresas tienen definidos sus objetivos estratégicos. Pero cuando bajamos a los procesos, cuando bajamos a las actividades, los objetivos se hacen más difusos, no están completos, no están alineados a la estrategia, por lo tanto, nos concentramos en algo general. Un riesgo es cualquier evento con probabilidad de ocurrencia que puede afectar adversamente a la organización, a sus objetivos, a sus recursos, a su patrimonio, a las personas, etc. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver cómo lo aterrizamos. Elemento fundamental. No son riesgos para esta metodología y para cualquier metodología un problema actual, algo que ya ocurrió, algo que está sucediendo hoy día. La diferencia de inventario que tengo en la bodega, yo no la puedo controlar para hacerla desaparecer. Ya ocurrió, está ahí, debo enfrentarla. No tiene probabilidad de ocurrencia, es 100%, está ocurriendo. Eso no es un riesgo, no se maneja con esta metodología. Segundo, un riesgo nunca es la falla o ausencia de un control. Falta de un procedimiento no es un riesgo. Falta de segregación de funciones no es un riesgo. Falta de autorización no es un riesgo. Esos son fallas de control. El riesgo es lo que sucede por no tener ese control. Si no tengo autorización, lo más probable es que contrate o compre algo innecesario. Si no tengo segregación de funciones, puede existir colusión entre las personas para defraudar a la compañía. Esos son los riesgos, no la ausencia o falla de control. Esto es fundamental para poder evaluar bien el riesgo. Si tengo un riesgo y lo defino como una falla de control, una ausencia de control o un problema, se me empieza a generar una dificultad muy grande en establecer la probabilidad de ocurrencia, porque es 0 o 1. Y supongamos que definimos un riesgo como la ausencia de un control, la ausencia de una política. Una vez que implemento la política, el riesgo residual es 0, porque ya tengo la política. Entonces, tengan cuidado cuando definan el riesgo, porque si no se les va a complicar toda la gestión siguiente. ¿Ya? Y luego último, no confundir las consecuencias con los riesgos. El riesgo reputacional es un conjunto de riesgos, es el daño que genera. Entonces yo puedo tener
muchos riesgos operacionales que generan un daño reputacional, pero el riesgo no es el riesgo reputacional, es una clasificación, es un conjunto. De nuevo, si yo defino en un proceso el riesgo reputacional, no sé cómo medirlo, no sé qué controles poner. Debo apuntar al evento que genera ese daño reputacional para poder entender bien lo que estamos manejando, ¿ya? Entonces es importante, esto siempre lo recalco, lo repito en todos los webinars, en las capacitaciones, en todas partes, porque es fundamental y nos facilita la vida de lo que viene, ¿ya? Los elementos fundamentales, nuestro método divide los riesgos en dos grandes grupos, estratégicos y operacionales. Y en operacional metemos todos los tipos de riesgos. Los clasificamos de múltiples formas. En el sistema Kignos, nuestro sistema, tenemos más de 300 clasificaciones, porque como tenemos muchos clientes, cada cliente tiene su propia clasificación. Entonces, si uno mira el acumulado de tipos de riesgos operacionales que tenemos cargados en el sistema, son más de 300. Porque no da lo mismo la clasificación que hagan, siempre y cuando estén en los procesos. Eso es relevante y lo llamamos operacional a todo aquel riesgo que está en los procesos y que pueda generar un daño a los recursos que gestiona ese proceso. Y lo estratégico están a un alto nivel, ¿cierto? Y nosotros lo agrupamos, lo separamos de fuente externa, de fuente interna y de fuente mixta. Ya lo hemos hablado en otros webinars. Los de fuente interna se evalúan por la acumulación de riesgos operacionales y los externos en base a preguntas y respuestas a los expertos. ¿Sí? Ese es el contexto de nuestra metodología de riesgo. Para los operacionales, la clasificación básica, la que nosotros utilizamos, que nos adaptamos normalmente a los clientes, pero lo dividimos en 7 grupos, en base a los recursos que se gestionan en los procesos. Riesgos operacionales que afectan recursos financieros, riesgos operacionales que afectan la imagen o reputación, riesgos operacionales que afectan a la infraestructura o a la continuidad operacional, puede ser, ¿cierto? Riesgos operacionales que afectan a la información, riesgos operacionales que exponen el conocimiento, el know-how, la tecnología, fuga de talentos, por ejemplo, riesgos operacionales que afectan a las personas, accidentes, salud ocupacional, etc. Y riesgos operacionales que nos exponen a pérdida de permisos para operar, clausuras, sanciones, disolución de la persona jurídica, etc. Ese es lo básico, esas son las clasificaciones que nosotros utilizamos como base. De ahí hay clientes que agregan sus propias clasificaciones. Eso puede ser, la clave está en que todos se evalúan de la misma forma. Es un único termómetro para medir la temperatura de los riesgos. Si ocupo termómetros con distintos criterios, con distintas medidas, no puedo hacer comparables los riesgos. Necesitamos un único método de evaluación para todos los riesgos operacionales, porque el objetivo principal de evaluar los riesgos es priorizar los recursos. ¿Dónde pongo más recursos? ¿Dónde pongo menos recursos? ¿Dónde voy a gestionar? ¿Cierto? ¿Dónde voy a aplicar el foco de atención? Si no son comparables los métodos de evaluación, no me voy a perder en dónde aplicar los recursos prioritarios. Entonces, siempre me pasa que llego a empresas que tienen un método de compliance, un método de evaluación de riesgo de compliance, otro de medio ambiente, otro para los operacionales, otro para los de TI. Tienen múltiples matrices, múltiples métodos, por lo tanto, no sé realmente cómo comparar unos con otros. Entonces, recomendación, una única metodología de gestión de riesgo corporativa. Si hay un área de riesgo, es la que se encarga de establecerlo, coordinado y aprobado por el directorio, ¿cierto? Y coordinado con las otras unidades de control, con compliance, con auditoría, con control interno o como se llame. Es básico y es fundamental. ¿Eh? Recuerden que me pueden hacer preguntas por el chat y yo voy contestando en línea. Esto es un enredo de presentación, pero quise dejarla establecida. Yo
recuerdo que, perdón, recuerdo que la presenté hace bastante tiempo cuando veíamos auditoría basada en riesgo o gestión de riesgo, pero en términos generales lo que trato de mostrar acá es que el riesgo está dividido en dos grandes grupos: las causas y los efectos. Las causas de los riesgos operacionales me permiten establecer la probabilidad de ocurrencia. Los efectos, que en la parte derecha, ¿cierto?, me permite medir los impactos. ¿Cómo aprovecho esta definición tan básica, ¿cierto? Es que yo necesito tener criterios para evaluar o medir el impacto. Y en lo básico, el impacto, la parte derecha, donde hablamos de los efectos, se divide a su vez en dos elementos: el valor total del objeto analizado o de los recursos gestionados en una actividad puesta a riesgo. Una bodega, cuánto vale la bodega con sus productos adentro, ¿cierto? Un vehículo que choca, ¿cierto? El valor del vehículo, y así distintos objetos. Pero los escenarios se vuelven críticos acá. No es lo mismo chocar un vehículo en horario punta en una autopista saturada, o en una calle saturada, que en la autopista en la madrugada a máxima velocidad. El impacto o el daño que se genera al valor del vehículo es muy distinto. Si choco a 2 kilómetros por hora, me va a afectar una parte del valor del objeto, mientras que si choco a máxima velocidad en la autopista, tengo pérdida total. Entonces, los escenarios se vuelven críticos cuando uno piensa en armar modelos de métodos cuantitativos, cuantificar el riesgo, lo cual no es la finalidad, porque la cantidad de riesgos que debemos manejar en la empresa, multiplicado por los múltiples escenarios, se vuelve una locura y un gasto inútil si es que no estamos dedicados al negocio. Las compañías de seguros lo pueden hacer porque su negocio es el riesgo y lo hacen solamente para los riesgos que ellos cubren. Entonces, para el impacto, como base es el valor total del objeto por la cantidad de ese valor que está expuesto al riesgo. Esa es la base. Y por el lado de la probabilidad, tenemos también dos componentes: la probabilidad, o qué tan probable es que un riesgo se materialice, es qué tantas amenazas existen, qué tan valioso es el objeto que estamos analizando para terceros, o qué tan masivo es el acceso a este recurso, cuántas amenazas tiene con respecto a las vulnerabilidades que tiene nuestro proceso, nuestra actividad. Un riesgo se materializa cuando una amenaza se aprovecha de una vulnerabilidad. Piensen en el caso de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto tienen múltiples amenazas. Lo necesitan no lo necesitan, los quieren los hackers, los quieren los gobiernos extranjeros, los quieren muchas personas. Es un activo muy valioso. Por lo tanto, hay múltiples amenazas. Incluso los hackers que quieren tener un nombre internacional, poner que ellos hackearon al Estado Mayor Conjunto les da un prestigio, mal prestigio, pero para ellos es bueno. Y una vulnerabilidad, un parche de seguridad que no se implementó oportunamente. Por lo tanto, un hacker, la amenaza, se aprovecha de una vulnerabilidad. Entonces, cuando queremos medir la probabilidad, estos son los dos componentes que necesitamos conocer y estimar. Lo que vamos a estimar no es simplemente la probabilidad, alta, medio o baja. No vamos a estimar el impacto alto, medio o bajo, sino que nos vamos a ir a mirar los componentes de estas dos variables. Esto nos permite simplemente cuantificar el daño, que es como yo defino el riesgo, el daño, el impacto que genera, y la probabilidad de ocurrencia, que está dado por el evento que estoy mirando que puede generar el daño y dónde ocurre. No es lo mismo, viéndolo del sur, ¿cierto?, de si yo tengo una faena forestal o de traslado de madera. No es lo mismo estar en Santiago que estar en la zona de la Araucanía. La cantidad de amenazas que hay allá son mucho mayor que en Santiago. Entonces, el evento, el almacenamiento o traslado de madera, o el robo de madera,
en la Araucanía tiene una mayor probabilidad de ocurrencia que en Santiago. Entonces, la ubicación también nos da algunas variables de definición. Hasta ahora simplemente les he dado datos, todavía no hemos llegado a la metodología. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? A mí me gusta COSO-RM, me ha gustado siempre, pero tenemos el problema de los objetivos, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, que cuando voy al nivel de proceso, cuando yo estoy en la segunda capa de COSO-RM, después del ambiente interno viene la definición de objetivo. Cuando estoy en los procesos, si mi proceso no está bien definido el objetivo, me dificulta la identificación de riesgo, porque el riesgo para COSO-RM es un evento que afecta al objetivo, o sea, la capa 3 y la capa 2 juntas es el riesgo. Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar por recursos para simplificar el análisis, pero no es lo relevante ahora. La evaluación de riesgo llega en el momento, la evaluación de riesgo llega finalmente en el momento de, después de que identifique el riesgo. Y esa evaluación de riesgo, si se dan cuenta, está antes de las actividades de control. Por lo tanto, necesito hacer una evaluación de riesgo inherente. Riesgo inherente, para precisarse esto, es el nivel de exposición que tiene la compañía antes de aplicar los controles. O sea, el riesgo que tiene por la naturaleza del proceso, por la naturaleza de la actividad o el objeto que estoy analizando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi evaluación de riesgo inherente. Y después, yo tengo que responder a ese riesgo. Si mi riesgo inherente ya es bajo, me olvido, lo acepto, estamos en nivel bajo. Nuestra matriz de evaluación, nuestro apetito del riesgo nos dice estamos en nivel adecuado. Por lo tanto, no hago nada. Mi riesgo inherente va a ser igual al residual porque lo estoy aceptando, inherente igual. Pero si mi riesgo inherente está sobre el nivel aceptable, sobre el nivel verde, amarillo, naranja, rojo, lo que sea, yo debo dar una respuesta. Y ahí entran las actividades de control. Y tengo que lograr medir las actividades de control para determinar el riesgo residual, que es cuánto del riesgo inherente están mitigando los controles que identifiqué. Y finalmente eso es lo que yo comunico a la gerencia, porque la gerencia no me va a entender el inherente, solamente entiende el residual, que es lo que ellos perciben en la realidad. Y finalmente realizo el monitoreo. Como les decía, nosotros cambiamos los objetivos por los recursos críticos para poder identificar mejor el riesgo. Lo podemos ver en otro webinar de identificación. Nosotros en secuencia, esta es la secuencia que nosotros seguimos cuando gestionamos riesgo. Entendemos el proceso, identificamos el riesgo, evaluamos inherentemente y determinamos cuáles son los mejores controles que deberíamos tener implementados para evaluar el riesgo. Toda esa es la etapa de preparación y análisis en base a documentación, entrevista, pero no hemos ido todavía a terreno. Es conceptual. Una vez que tenemos definido esto, siempre le pido a mis auditores que identifiquen los controles que debería existir, los mejores que por su experiencia, por su conocimiento, creen que mitigarían los riesgos, y después ir a constatar en la realidad qué es lo que hay. Y en la realidad puede ser mejor, peor o igual. Y eso les permite a los auditores también tener una visión de si hay exceso de controles. Nosotros los auditores tenemos un sesgo, ¿cierto? Que creemos que si no encontramos algo es como si no hiciéramos la pega. Entonces, esto de llegar con los controles requeridos y compararlo con la realidad nos permite decir, oye, ¿qué haces esto que no aporta tanto? Ayuda a eso. Así es, Silvana. Va la presentación y el video el fin de semana. ¿Ya? Es la pregunta que me hacen en el chat. Luego evalúo el diseño del control. ¿Los controles que están implementados son suficientes? Tenemos un criterio para eso. ¿Están documentados y capacitados? Que son los controles directivos, las políticas, los procedimientos, etc. Y con eso calculamos el riesgo residual por diseño. ¿Qué es el rol de la gestión de riesgo? La gestión de riesgo, su rol fundamental es determinar, junto con la primera línea, con el dueño del proceso, el nivel de riesgo residual por diseño. ¿Por qué hablo de por diseño? Porque falta que alguien verifique que los controles realmente están operando como fue definido, o sea, que son efectivos.
¿no? Y para eso lo hace la tercera línea de defensa, auditoría interna, a través de pruebas de cumplimiento. Una vez que yo verifico que los controles que se diseñaron, que dijeron que estaban implementados, están operando de forma efectiva, yo puedo calcular el riesgo residual definitivo. Y por último, el auditor hace la prueba sustantiva, que es determinar en un periodo si es que se materializó o no se materializó el riesgo. ¿Ya? Voy a responder una pregunta de Natalia. Dice, tengo una duda en relación con la probabilidad porque no se considera la historia y la evaluación. ¿Qué pasa con las actividades de aquellos procesos que son constantes y que tienen la misma probabilidad de ocurrencia? La pregunta es, a ver si voy a responder quizás con un poquito más largo. Si yo considero la historia para determinar la probabilidad inherente o para la probabilidad residual, porque si yo me voy a la probabilidad inherente, la historia tiene controles. O sea, en los procesos de negocio tienen controles. Y como tienen controles, yo lo que estoy percibiendo con el análisis histórico es el riesgo residual. O sea, estamos en la sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el cuadrito 8 de izquierda a derecha, donde dice riesgo residual por diseño. Si yo me enfoco en medir la probabilidad con la historia, lo voy a considerar en base a controles. Dos ejemplos. En una línea aérea, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un accidente aéreo, que se caiga un avión? Si yo me voy en la historia, la probabilidad de que se caiga un avión es bastante baja, 1 o 2, con suerte, porque vuelan muchos aviones y se caen muy pocos. Pero eso es residual. Las líneas aéreas gastan millones de dólares para que no se caigan los aviones. Por lo tanto, si nosotros interpretáramos que la probabilidad inherente en base a la historia es baja, la respuesta al riesgo que debería ser es no hacer ningún control, no implementar ningún control. Y estoy cometiendo un error grave, porque el inherente en realidad de que se caiga un avión es altísimo, es muy alto. Por eso necesitamos muchos controles, muchos procedimientos de control, muchas actividades de control para asegurar que el avión no tenga un accidente. Por eso no se utiliza la historia en la determinación de la probabilidad inherente. Espero haber contestado, Natalia, por qué no se utiliza. Sí, Ramón, nosotros pedimos el impacto, lo vamos a ver, sobre el valor del objeto y cuánto de ese valor del objeto está expuesto en el escenario más gravoso, el peor escenario. Siempre nos ponemos, analizamos el escenario y vamos al impacto en el escenario de riesgo que genera el mayor impacto. Siempre nos vamos por el más alto. Vamos a eso un poquito. Entonces, por favor, si no voy respondiendo correctamente o si quedan dudas, me van preguntando. Vámonos paso a paso. Nos vamos a la evaluación inherente. Lo primero que tengo que tener como punto de partida es el termómetro, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que tener es un indicador de medida. A mí me gustan las matrices de 5x5 y simétricas. Simétrica significa que son 5 por cada lado, pero además el 5 del extremo superior es el mismo color que el 5 del extremo inferior. O sea, son simétricas. ¿Por qué? Porque me interesa tanto un evento que me genera un evento como un baja probabilidad que puede ocurrir una sola vez, que me genera $1.000.000 de pérdida, que $1.000.000 de $1. O sea, los dos extremos son malos. Es distinto en la auditoría de estado financiero, porque ahí uno maneja la materialidad. Entonces, uno sí sesga las matrices de riesgo cuando hace auditoría de estado financiero hacia el impacto. Pero cuando estamos hablando de fraude, de imagen, yo necesito tener manejado los riesgos que son muy probables y de bajo impacto, son tan relevantes como un solo evento de bajo impacto. La acumulación de muchos riesgos materializados chiquititos pueden tener el mismo impacto que uno grande en el tiempo. Por eso utilizamos matrices simétricas.
Y lo que necesitamos determinar es si es que mi organización es arriesgada o conservadora, para establecer el apetito al riesgo que se traduce en la matriz de evaluación de riesgo. Hemos visto en otros webinars un método para determinar cuál es el nivel de apetito que una empresa debería tener en base a cuestionarios y una serie de criterios. Si lo necesitan, me avisan y les envío un ejemplo de cuestionario. Lo háganlo por correo electrónico o me mandan un WhatsApp y se los hago llegar. Una vez que establecí el termómetro, el medidor, ¿cierto? Y utilizo, por ejemplo, el que está designado con el número 3, yo solo voy a aceptar riesgos hasta el nivel 4. 4 por 1, 2 por 2, 1 por 4, ¿cierto? Ese es el máximo aceptable. Todo lo que está por sobre 4 ya no es aceptable y debo establecer control. ¿Ya? ¿Cómo mido el impacto? Y aquí nosotros nos vamos a los tipos de riesgo operacional que tengamos definido. Nosotros, como utilizamos los 7 bases que yo les mostré por recurso, definimos un criterio de 5 niveles: financiero, imagen, infraestructura o continuidad operacional, permiso, etc. Lo vamos definiendo en base a los recursos. Y definimos los 5 niveles: crítico, alto, moderado, bajo, muy bajo, y definimos criterios. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo calculamos nosotros lo que le llamamos la tolerancia financiera o económica, que representa para una compañía un nivel 5, un nivel 4, un 3, un 2 y 1. Nosotros siempre partimos de la base de que a una empresa sería crítico perder el 1% de las ventas. ¿Por qué partimos de esa base? Porque perder el 1% de las ventas en un evento de riesgo significa, si es que la empresa tiene un margen del 10%, es perder casi el margen de la compañía. O sea, es tan relevante el 1% de las ventas que lo consideramos es nuestro punto de partida para el análisis. Esto lo validamos con el directorio, lo entrevistamos con el gerente de administración y finanzas, pero este es nuestro punto de partida. Tomamos las ventas totales, los ingresos por venta de una compañía, y para el nivel 5 le aplicamos el 1%. Y para calcular el nivel 4, tomamos el 50% del anterior, después el 25% del anterior y el 12,5% del anterior. O sea, vamos descontando el porcentaje. Y con eso estructuramos los niveles para aplicar financieramente. Y los vamos regulando de nuevo con entrevistas y validación. Pero este es nuestro punto de partida. Nos ha ayudado mucho para fijar el punto de partida. Porque si no tengo esto, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Qué pregunto al dueño del proceso para estructurarlo? Nos ha ayudado mucho y generalmente llegamos a algo muy parecido en todas las organizaciones. Entonces, este es un punto de partida. Si alguien quiere la formulita, también me avisa y se lo hago llegar por correo de cómo calculamos el financiero. Otro ejemplo, cómo calculamos los 5 niveles reputacional. Y aquí hay varias fórmulas. Nosotros utilizamos 3 criterios y construimos algo en base a esos 3 criterios. ¿Cuáles son las partes interesadas, los stakeholders? Si la empresa tiene estructurados sus stakeholders y los tiene catalogados como los estratégicos, los relevantes o los otros stakeholders, puede ser un punto de partida. ¿Cuál es el impacto? Sí, Natalia, mándenme por favor su correo y yo le hago llegar la planillita. Parte interesada, primer criterio, el impacto sobre la imagen del stakeholder afectado, que puede ser una publicidad negativa, nacional e internacional, puede ser una publicidad solamente nacional o una publicidad negativa acotada. Son los 3 criterios que utilizamos. Y las sanciones que pueden recibir estos stakeholders por el evento. Pueden ser sanciones penales, civiles y administrativas o sanciones menores. Y con eso armamos nuestra estructura. Entonces, por ejemplo, el nivel 5 para una compañía, desde el punto de vista de imagen, serían sanciones penales o publicidad nacional e internacional que afecta a stakeholders estratégicos. Por ejemplo,
un stakeholder estratégico puede ser un accionista, un director, un ejecutivo de alto nivel. ¿Ya? Estos son los stakeholders estratégicos. Y después en el siguiente nivel mantenemos lo estratégico, pero bajamos el nivel de sanciones. Sanciones civiles y administrativas y la publicidad solamente nacional. Y así vamos bajando. ¿Ya? Así estructuramos los criterios. Les voy a pedir un favor a los que están poniendo, se me van a perder los correos aquí. Entonces, yo les voy a poner aquí en el chat, por favor, dos cositas. ¿Ya? @bracgroup.com, ese es mi correo, y mi teléfono. 95627-2504. Escríbanme, mándenme el correo, ya sea al WhatsApp o al correo electrónico, y yo les hago llegar, porque después de que cierro el webinar, pierdo los chats. Entonces, no voy a encontrar sus correos. Por favor, mándenmelo ahí. Entonces, se fijan que armamos estructuras para definir los 5 niveles de impacto. Y dependiendo de los tipos de riesgo que tengan, tienen que hacerlo. Entonces, siempre partan del nivel 5 y van degradando hacia abajo. Pero traten de definir criterios objetivos. Por ejemplo, para la imagen, las partes interesadas, el impacto sobre la imagen, sobre las partes interesadas, y las sanciones penales o civiles que pueden recibir. Y con eso arman finalmente su estructura. Entonces, lo que hacemos es después, vamos a un riesgo, por ejemplo, cohecho. Acusan a la empresa de cohecho. ¿Quiénes son las personas que pueden cometer cohecho en la empresa? Gerente de administración y finanzas, el gerente general. ¿Qué tipo de stakeholders son? Son estratégicos. Perfecto. ¿Qué tanta publicidad negativa puede generar? ¿Nacional o internacional? Depende de la empresa que tenemos. Puede ser que sea internacional. Y van a recibir sanciones penales. Por lo tanto, desde el punto de vista de imagen, un cohecho cometido por el gerente general o el gerente de administración y finanzas sería de nivel 5. Puede recibir sanciones penales y o publicidad nacional e internacional que afecta a stakeholders estratégicos. Así estructuramos y después comparamos el riesgo, su máximo impacto, con la escala que hemos definido. Eso es para el impacto. Vámonos a lo más difícil, a la probabilidad. Y aquí vuelvo a la base de lo que es la probabilidad. La probabilidad tiene dos conceptos. Los dos conceptos son las amenazas y las vulnerabilidades. Las amenazas son del entorno, son propias del proceso, son asociadas a la actividad que estoy evaluando, y las vulnerabilidades son la falta de control o la ausencia de medidas de mitigación, la falta de control interno. ¿Ya? Entonces, es fundamental que tengamos eso en mente, porque si la probabilidad de ocurrencia depende de las amenazas y las vulnerabilidades, y quiero ver la probabilidad inherente, obviamente mis vulnerabilidades las tengo que considerar 100%. Soy 100% vulnerable porque en un ambiente inherente no tengo controles. Por lo tanto, para poder estimar la probabilidad inherente, yo tengo que utilizar criterios que me midan las amenazas, porque es la única variable que se mueve, porque las vulnerabilidades son 100%. Entonces, ¿qué es lo que existe disponible para poder estimar qué tantas amenazas tiene un proceso o una actividad de riesgo? Nosotros utilizamos 4 criterios. Los nombres no son los mejores porque es una traducción, ¿cierto? Pero el primero es el tipo de proceso, que le llamamos si está en la ruta crítica o no está en la ruta crítica. Si es un proceso core o un proceso de soporte de negocio. Los estratégicos no los consideramos porque estamos viendo riesgo operacional, no estamos viendo riesgo estratégico. Entonces, procesos core siempre tienen más amenazas que los procesos de soporte. El proceso core interactúa con los clientes, interactúa con proveedores, interactúa con el fiscalizador, hay presiones del directorio, está todo concentrado ahí, todas las miradas están puestas en los procesos core. Yo les puedo enviar una metodología
nosotros, Francisca, tenemos todo esto escrito en un manual de riesgo detallado, y en nuestro sistema, ya les voy a mostrar, tenemos un wiki donde tenemos todo esto estructurado. Ya voy a ir a eso, Francisca. Entonces, proceso core, altas amenazas; proceso soporte, bajas amenazas, porque está encapsulado, está dentro de la compañía. Por lo tanto, para que tenga alta probabilidad de 3 hacia arriba, debería estar en un proceso core. Si creo que tengo una probabilidad más baja, debería estar en un proceso soporte. Por lo tanto, todos los riesgos que están en proceso core parten en 3 hacia arriba. Segundo criterio, es propio, Juan Carlos, exacto, es propio de la función y no depende de los controles, solamente de las amenazas que tenga, ¿no? Estamos tratando de estimar de la forma más objetiva el inherente. ¿Qué tantos recursos maneja el proceso o la función o el objeto que estoy analizando? Si los recursos son valiosos para terceros o son valiosos, hay más amenazas, hay más gente que se quiere apropiar indebidamente de ellos, hay más intención, ¿cierto?, de atacarlos. Por lo tanto, a mayor nivel de recurso, mayor amenaza. A mayor amenaza, mayor probabilidad. Si los recursos son altos, o sea, si está dentro del top 20 o top 10 de los gastos de la empresa, donde hay más presupuesto, manejamos alta probabilidad. Si está en los gastos menores, chiquititos, hay menos amenaza, menos gente se quiere apropiar de ellos. Está en el top, en la parte baja, en los 10 más bajos. Y todo lo que está en el medio, moderado. Por lo tanto, si maneja recursos altos, el presupuesto más alto de la compañía, partimos en 4 de probabilidad. Frecuencia, tercer criterio. Mientras más frecuente es la actividad donde está el riesgo, mayor amenaza de error, de irregularidad. Entonces, a mayor frecuencia, más actividad, más probabilidad. Y este es el más sensible. Si una actividad es frecuente y se hace muchas veces al día, la probabilidad de que falle en inherente es altísima. Partimos en 5. Y finalmente, la cantidad de personas que intervienen. A mayor cantidad de personas que intervienen en una actividad, mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque estoy en un mundo inherente. No tengo segregación de funciones, no tengo supervisión, no tengo niveles de autorización. Estoy en un mundo inherente. Por lo tanto, mientras más personas intervienen, estas personas pueden hacer de todo sin supervisión. Por lo tanto, mientras más personas, más probabilidad de que ocurra algo. Finalmente, lo que hacemos es combinar los 4 elementos. Si estoy en un proceso core, parto en el 3. Si los recursos son altos, bajo a la siguiente criterio, recursos expuestos, y en el 3 está el moderado. No me sirve. Subo un nivel hasta que se cumpla. Llego al alto. Después me dice, la actividad es diaria. Perfecto. Me sirve el diario porque se cumple en el nivel 4. Y finalmente me dice, oye, lo hace una sola área. Ok, está en 3, pero nunca me devuelvo, nunca vuelvo hacia atrás, sino que me mantengo en el nivel. Si ya se cumplió antes, me mantengo en el nivel. Ese es el criterio, ¿sí? Yo les voy a pasar, junto con lo que les voy a entregar de la presentación más el video, les voy a pasar una planillita Excel donde están las 4 preguntas para 5 niveles. Y ustedes van a meter en la planillita y van a decir proceso, si es core o soporte, si los recursos altos, moderado o bajo, si son varias veces al día, diario, mensual o anual, y cuántas personas intervienen. Van a contestar las 4 preguntas y les va a dar la fórmula, que es siguiendo la metodología que estamos viendo. Y además, ya que ahí me decía Francisca, si es que necesitábamos un documento, les voy a poner un pequeño manual chiquitito de cómo funciona esta metodología. ¿Ok? Esto nos permite reducir la discusión. Oye, la probabilidad es 4. ¿Por qué es 4? Porque está en un proceso core, porque los recursos son altos, porque la frecuencia es diaria y interviene un área o varias áreas, lo que sea. Ya empezamos a discutir si es que es un proceso core o soporte, si los recursos son altos, moderados o bajos, si es varias veces
al día o solamente un diario. O sea, la discusión se hace más fácil. Podemos tener distintas apreciaciones si es que es diario varias veces al día, pero eso lo podemos resolver analizando los datos. Ponernos de acuerdo si la probabilidad es alta, moderada, baja, sin un criterio establecido, es muy difícil. Yo lo que quiero transmitir con esto, es simplemente de que tengan un criterio que sea lo más objetivo posible. Utilicen el que yo les recomiendo acá, utilicen otro, pero establezcanlo y aplíquenlo de forma consistente en todas las etapas de la gestión de riesgo. Cuando tengo esto estructurado y tengo mi impacto inherente y mi probabilidad inherente, tengo mi punto de partida. ¿Qué es lo que necesito hacer? Reducir ese riesgo. ¿Y cómo reduzco ese riesgo? Aplicándole controles, ¿cierto? Para llegar al residual. Si yo aplico controles que mitigan la probabilidad de ocurrencia, me voy a desplazar horizontalmente. Si aplico controles que mitigan el impacto, me voy a desplazar verticalmente. La idea siempre es combinar los dos, mitigar impacto y probabilidad al mismo tiempo. Y aquí es donde entramos en el efecto de control sobre el riesgo inherente, ¿cierto? Que lo que necesitamos es establecer los tipos de controles que existen. Y tenemos 3 tipos de controles por naturaleza: los directivos, que dirigen la conducta, los directivos que dirigen las conductas que necesitamos o disuaden conductas que no queremos, por ejemplo, el código de ética, los procedimientos, las políticas, que están en la etapa de ambiente interno, definiciones generales que por sí solas no sirven. Yo puedo decir algo, pero no se va a aplicar, pero sí me dan un marco regulatorio. Y las actividades de control, preventivas y detectivas. Olvídense de las correctivas, deben de estar integradas en el detectivo. Yo no puedo, el riesgo se mitiga cuando lo detecto y lo corrijo. Si solo detecto y no corrijo, no se está mitigando el riesgo. Y no puedo tener solo correctivo, porque si quiero corregir y no he detectado, no tengo nada que corregir. Por eso siempre el detectivo y correctivo van juntitos, tienen que ir de la mano. Por eso son solo 2 tipos, preventivo y detectivo, que está implícito el correctivo. ¿Sí? Y por efectividad, manual y automático. Muchas empresas tienen el semiautomático. Yo considero que es agregarle una complejidad que no aporta tanto. Automático, yo sé que va a funcionar siempre igual y que no depende de la persona, porque se ejecuta solo. Manual, aunque ocupen el sistema, no estoy seguro que va a seguir operando siempre igual, porque depende de cómo se levantó y si llegó llegó la persona. ¿Ok? Entonces, eso nos da el conjunto de controles que manejamos. Y esto nos permite establecer cuáles son los mejores controles y cuáles son más débiles. El mejor control es aquel que previene y es automático. Prevenir es mejor que lamentar, por eso es mejor el preventivo que el detectivo. Y automático, yo sé que va a funcionar independiente si llega la persona a trabajar o no. Por lo tanto, el mejor control es el preventivo automático. Si no puedo tener preventivo automático, me voy por un preventivo manual o un detectivo automático. Segundas opciones. Y el peor es nada, ¿cierto? La última opción, un detectivo manual. Y eso nos da rangos. El mejor está en 75, 50, 25, 0 y 100. ¿Por qué estos valores? Mira, hay una ventana de Jacobson que siempre me gustó y lo he visto también en el libro de Chambers de riesgo operacional, y le encontré sentido a los porcentajes. ¿Pueden utilizar estos porcentajes? Sí. A mí me gustan estos porque en el máximo, como estoy en cualitativo, no importa que sea 100. Un 100% de mitigación no es que desaparezca, sino que me lleva la probabilidad o el impacto a 1. Y si no tengo controles, tengo 0. Por lo tanto, como tengo 3 bandas, tengo 25, 50 y 75. Y de acuerdo a la combinación de controles, voy premiando o castigando los controles de acuerdo a sus características. ¿Eh? Y eso es lo que uno hace acá. Uno, cuando estructura el control, uno dice,
Ok, el control. ¿Qué tipo es? Preventivo, automático, preventivo manual, detectivo automático, etc. Veo si es que existe y es efectivo. Segundo criterio. Visible significa que existe, efectivo es la prueba de auditoría. Cuando nace en riesgo el control, partimos de que sea efectivo. Y después auditoría demostrará lo contrario. Cuando demuestre lo contrario, se le quita la efectividad, pero nace efectivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo con el control? Vamos revisando uno a uno los puntos y determinamos si el control es preventivo manual, le aplicamos un 50%. Si es detectivo automático, un 50%. Si es preventivo automático, le aplicamos el 75%. Y si es detectivo manual, un 25%. De acuerdo a los criterios que habíamos visto anteriormente. Y determinamos si mitiga impacto, probabilidad o ambas variables. Los preventivos mitigan probabilidad, porque actúan antes. Los detectivos y correctivos mitigan el impacto. ¿Bien? Nos vamos a los controles y determinamos si los vamos a premiar o los vamos a castigar. Si los controles son suficientes, cuando estamos con un riesgo, son suficientes, ¿qué significa? Que tengo al menos un preventivo y un detectivo. A eso le llamamos integridad. Si los controles son oportunos, están bien puestos en el proceso, y la frecuencia de los controles es consistente con la frecuencia del riesgo, si el riesgo es diario, al menos uno de los controles es diario, y se dan esa combinación de los tres, perfecto, tengo suficiencia, tengo un conjunto de controles suficientes, mantengo el nivel de mitigación de los controles. Si el control me mitiga un 50, lo mantengo. Pero si no cumplo con la suficiencia, o sea, me falta una de estas variables o más de una variable, nosotros lo castigamos. Reducimos el efecto de control en 25%. Y después verificamos si estos controles tienen dirección, o sea, hay una política, un procedimiento que lo norme, y las personas están capacitadas y conocen esa política y procedimiento. Si se dan esas condiciones, lo premiamos. Sí, la evaluación es por control, Francisca. Entonces, si el control está documentado y está capacitado, lo premiamos en un 25%. Si el inicial era 50, llegó a 75%. Pero si el control no está documentado o no está capacitada la persona para ejecutar el control, lo castigamos en un 25%. ¿Ya? Con esas fórmulas, simplemente nosotros podemos calcular, partiendo del inherente y viendo cuántos son los controles que mitigan el impacto y cuánto mitigan en probabilidad, podemos determinar el residual. El residual no es una estimación. Generalmente uno comete el error de estimar el residual y saltarse todos los pasos. Eso les da mucha subjetividad. ¿Por qué? Porque no tiene relación con los controles, no tiene relación con la naturaleza del control. Yo sé que lo que le acabo de mostrar es demasiado, es mucha información. Por eso nosotros hacemos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en BRAC, hacemos cursos que duran 12 horas o incluso más para estimar el riesgo residual, calcular el inherente, calcular el efecto de control. Cada uno de los componentes que yo le acabo de decir tiene una razón, tiene una estructura, ¿ya? Esa estructura está creada para entender cómo llegamos del inherente al residual. Y después podemos hablar del proyectado, que es otro tema. Dice José Antonio, dice, ¿qué pasa si el control interno es efectivo y suficiente, pero sin embargo los dueños de los controles internos no cumplen con aplicarlo? En ese sentido, se tendría que identificar el riesgo de corrupción o negligencia por parte... José Antonio, si ustedes estiman que no se está aplicando el control, eso significa que el control no es efectivo. Si el control no es efectivo, mitiga cero ese control. Por lo tanto, lo que hace el efecto de que el dueño del control no lo aplique es afectar la efectividad del control. Si la efectividad de control
es 0, el control no mitiga. Si es el único control, el riesgo residual va a ser igual al riesgo inherente. Espero contestar. O sea, no es que genere un nuevo riesgo. Que no se aplique un control no genera un nuevo riesgo. Lo que hace al no aplicar el control es que ese control deja de mitigar. Como deja de mitigar, mi riesgo residual sube. ¿Ya? Eso es lo que hace el efecto cuando no se aplica un control. ¿Cómo llegamos al agregado para llegar al residual? Voy a ir a mostrar de inmediato. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para poder explicar. Deme un segundo que estoy entrando a la ventanita. Un segundo. Aquí tengo matriz, por ejemplo. Estoy abriendo. En un segundo se va a mostrar mi pantalla. Aquí está. Por favor, ¿me confirman que se ve mi pantalla? Espero que se esté viendo, por favor, que me confirmen. Aquí está el ejemplo donde yo parto desde un riesgo. Vamos a agrandar esto y voy a movilizar los paneles. Y lo que hacemos es, tenemos un riesgo. Aquí, tenemos un riesgo. Este riesgo lo estimé en base a estos criterios, impacto y probabilidad. Me da nivel 20. Para este riesgo tengo 4 controles. El primero es un preventivo automático, un preventivo manual, un detectivo automático y un detectivo manual. Como el primero es preventivo automático, mitiga un 75%, los dos un 50% y un 25%. Estoy asumiendo que los controles existen, porque yo podría poner un control que no existe como para tenerlo de referencia para las recomendaciones, ¿sí? Y veo si es efectivo o no. Como les decía, nace efectivo en riesgo, porque no es la misión de gestión de riesgo ver la efectividad. Eso lo ve auditoría, compliance, una tercera línea, idealmente. Si es efectivo y visible, mantiene el nivel de mitigación. Si, por ejemplo, no fuera efectivo, que es la pregunta que me hacían, y le pongo un no, de 75 bajo a 0, la mitigación. Vamos a mantenerlo en sí para que mantenga. Después me pregunto, para el riesgo, ¿tengo preventivos y detectivos? Sí, tengo 2 preventivos y 2 detectivos. Cumplo la integridad. Miro el proceso y veo que están bien puestos los controles. Se cumple la oportunidad. Y asumo que hay frecuencia correcta. O sea, estoy asumiendo que los controles algunos de estos controles tienen igual o mayor frecuencia que el riesgo. Si el riesgo es diario, al menos uno de los controles es diario. Si las 3 se cumplen, mantengo el nivel de mitigación original, 75, 50. Pero si no se cumpliera alguno, por ejemplo, la frecuencia no se cumple, ya le descuento 25% a todos los controles, porque no son suficientes. Estoy castigando los controles. ¿Sí? Los voy a mantener para el ejemplo. Después pregunto, control por control. ¿Está documentado? No, no está documentado. Pero sí han capacitado a la persona. Castigo nuevamente, de 75 lo bajo a 50. Si los dos fueran que sí, yo lo premio. ¿Por qué lo premio? Porque si un control está documentado y la persona está capacitada, me da más confianza ese control. ¿Por qué lo castigo? Porque si no está documentado y cambia la persona, no tengo idea si la nueva persona lo va a hacer de la misma forma que lo está haciendo hoy día. Por lo tanto, pierdo un grado de confianza y lo degrado en 25%. Y después veo si el control mitiga el impacto o la probabilidad, y de eso depende, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a mitigar? En términos generales, los preventivos mitigan la probabilidad y los detectivos correctivos mitigan el impacto, pero hay algunos que mitigan ambos, por eso lo dejamos abierto, pero lo vamos a definir de esa forma. Voy a dejar todo en sí para ver el efecto máximo.
¿ya? Y aquí voy a poner sí. ¿Ya? Repuse a todo que sí, o sea, lo estoy premiando, además del base, lo estoy premiando 25%. ¿Y cómo hago el cálculo finalmente? Pongo todos los controles que mitigan la probabilidad en una columna, todos los controles que mitigan el impacto en la otra columna. Y selecciono el máximo de la probabilidad y el máximo del impacto. Y esto lo aplico sobre el inherente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el impacto, que originalmente era 4, le estoy descontando un 75%. El 75% de 4 es 3. 4 menos 3 me da 1. Y el 100%, obvio, si es 100%, baja a 1 directamente, me da 1. Pero si, por ejemplo, el primer control no era efectivo, la prueba me dio que no era efectivo. Y el segundo, eso. Y eso me afecta la frecuencia. No tengo frecuencia. Lo que me va a pasar es que ahora lo que estoy mitigando, el mejor control de probabilidad es un 50% y el mejor control de impacto es 50%. Por lo tanto, el impacto que era 4 ahora es 2 y la probabilidad que era 5 ahora es 2,5. Por lo tanto, mi nivel de riesgo es 5. Ese es el método por el cual llegamos a un riesgo residual y me permite establecer qué falla tengo. Si este 5 ya no es verde, es amarillo, yo puedo decir, oye, ¿dónde estoy fallando? Estoy fallando en la efectividad del control preventivo. Y eso me afecta la frecuencia. Por lo tanto, si logro mejorar la efectividad del primer control, yo voy a mejorar la frecuencia y con eso voy a tener un mejor nivel de mitigación. Entonces, al estructurarlo de esta forma, al definirlo así, me permite establecer un criterio más objetivo. Esta matriz se las voy a hacer llegar. Se los voy a compartir, Marta. Se tuvo que desconectar, pero lo que voy a hacer es enviarle la planilla, el manual y el video y la presentación. Sé que es mucho, traté de hacer mucho en un solo día, pero la intención es tratar de compartir la mayor parte de los conocimientos. No sé si hay preguntas. Eso espero. Traté de hacerlo el mayor esfuerzo posible. Esta metodología nuevamente está en Excel, en manuales, es lo que nosotros prestamos como servicio a la empresa y además está integrado en el sistema Kignos que nosotros vendemos. ¿Ok? Gracias. Un gusto saludarte. Adolfo me dice, ¿puedo difundir? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puedo difundir, informar y comentar a la empresa? Por tanto, tiene evaluación de riesgo mapeado. Adolfo, es algo que nosotros hemos estado trabajando con muchas empresas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el nivel de dirección, esto no se maneja. Entonces, hay que comunicar, transmitir, ser consistente. Uno de los temas graves que nosotros tenemos como auditores es que no somos consistentes. La auditoría debería utilizar la misma evaluación de riesgo. Compliance debería usar la misma evaluación de riesgo. Riesgo ser consistente en la evaluación. Cuando nos volvamos consistentes en una aplicación de metodología que tiene una lógica, que tiene un concepto detrás, que una vez lo aplicamos de una forma, la siguiente de la misma, y siempre somos consistentes, eso empieza a permear en la administración. Es fundamental que seamos consistentes y coherentes en el uso de las metodologías. Eso, naturalmente, va a transmitir profesionalismo, va a transmitir coherencia y va a generar un cambio en las organizaciones. Es la única forma y toma tiempo, pero se puede hacer. O sea, apliquen una metodología, defínanla y sean consistentes y empujen sobre esa. José Antonio me pregunta, Sandor me pregunta primero, modelo literatura academia. Yo les voy a enviar documentación mía. Hay algunos libros, pero
está todo disperso, no hay uno que tome todo. Entonces, yo he tomado elementos de distintas partes para armar esta metodología. Ahí puedes mandarme un correo y lo conversamos. En etapa de identificación de riesgos, aparte de los riesgos de desempeño que deberíamos identificar, también tengo que mapear los riesgos de corrupción absolutamente. Ojo, hay riesgos de corrupción y los riesgos de debida diligencia. Ojo ahí, la debida diligencia es un control, no es un riesgo. Entonces, uno tiene que incorporar todos los riesgos que afectan los recursos, los operacionales, los de eficiencia. Le agrego los riesgos de fraude, los 54 esquemas de fraude de la ACFE, los delitos de las leyes que correspondan, los medioambientales, los de libre competencia, y todo eso lo vamos estructurando en una gran matriz de riesgo única, clasificadas por tipos. Así que sí, tiene que estar todo estructurado. Gracias también, buen fin de semana para todos. Mi correo electrónico lo subí, no sé si lo tienen, cómo se llama el curso que mencionaba, y si es el mismo virtual. Estamos creando una plataforma de cursos online que siempre lo vamos a tener pronto en la página web de BRAC Group y luego vamos a difundir por LinkedIn. Mi correo nuevamente, para que lo tengan ahí, es madias@bracgroup.com. Ese es mi correo. Y de nuevo, y por ahí está mi teléfono también, por si quieren escribirme por WhatsApp o lo que sea. Sí sirve, nosotros la aplicamos no simétrica también, también sirve. Tienen que cuidar, ver cómo apuntan al cuadrante correcto, es la única variante. Nosotros en el sistema Kignos utilizamos simétricas y asimétricas, cuesta más en Excel, tiene algunas complicaciones en Excel, pero se puede hacer, Francisca. Uh-huh. Gracias, gracias por todos los comentarios. Ahí Belén me va a ayudar a crear esta página para tener estos cursos online. Algunos van a ser gratuitos y otros obviamente van a ser cobrados para mantener la plataforma. Uh-huh. Cuídense mucho. Gracias por participar. Y la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener otro webinar que los vamos a estar informando. La idea es tener uno por semana. Uh-huh. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, Rodolfo. Hagan sus comentarios en LinkedIn sobre los webinars, si pueden, para que más gente se vaya incorporando. Ahí pongan sus comentarios de qué les pareció el webinar, sería de mucha ayuda. Gracias a todos. Gerardo, mire, deme su correo o mándeme o escríbame al WhatsApp, luego contesto aquí. Yo, incluso nosotros lo damos de forma gratuita por un periodo de tiempo para que lo puedan probar. Así que, si quiere, le escribo a su correo, Gerardo, y lo conversamos. Uh-huh. Gracias a todos. Espero les sirvan los conocimientos entregados, porque si no les sirven, hasta ahí no vamos a llegar con los webinars. No, vamos a seguir entregando todo lo que sea necesario. Gerardo, yo le escribo a su correo en unos minutos. Uh-huh. Gracias. Fátima, su correo, por favor escríbame, a ver, voy a copiarlo, a ver que no perderlo. Lo voy a escribir ahí para que estar seguro que le va a llegar el webinar. Fátima, si quiere, tengamos una reunión. Yo le voy a mandar mi Calendly también para que fijemos una reunión y lo podemos ver en detalle. Uh-huh. Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana. Vamos a cerrar ya la plataforma. Gracias.